Muy buenas otra vez al podcast. Hoy tenemos el placer de entrevistar a la doctora Olaya Otero y Olaya es bióloga por la Universidad de Vigo y doctora en biología por la misma universidad. Estuvo trabajando 6 años en investigación de marcadores para la detección del cáncer colorectal, tiene un máster en innovación en seguridad y tecnologías alimentarias y forma parte del equipo científico de Nutribiótica, que ahora nos contará qué es esto de Nutribiótica y su pasión por la microbiota. ¿Qué tal, Olaya? Muy buenas. Pues encantada de estar aquí, Pablo, pues muy contenta. Para empezar, Olaya, a ti esto de la biología, de los bichos, del mundo de los animales, ¿te viene desde pequeña o fue después? No, la verdad es que sí. Yo desde pequeña decía que quería ser bióloga, pero lo que tú dices, más por los animalillos, por los animales que me gustaban, no sé si creía yo que me iba a ir a grabar documentales. Pero, y luego, ya en el instituto, la verdad es que tuve unos profesores de biología que fueron inspiradores y yo creo que por ellos estudié biología. Y la rama por la que tiré nada tiene que ver con los animales. Ya ves, como bien comentaste, la tesis doctoral era en cáncer de colon y luego me llevo dedicando pues eso, a los bichillos, pero ya más microbiología. Con lo cual, bueno, pues desde pequeña sí siempre he sido curiosa y la biología un poco, pues yo creo que siempre me dio esas respuestas, ¿no?, que necesitaba. Qué guay, ¿no? Sí es verdad que hace falta esa curiosidad, pero además si ya tienes un profesor bueno, pues lo que puede impactar luego. Vamos, yo creo que lo hace todo. Sí, sí, que ames o que odies una materia, pues puede deberse a, pues ese, yo lo reconozco, unos profesores de biología estupendos. Ajá. Y luego, por el tema de bacterias, de microbiota, de microorganismos, ¿cómo surgió? Claro, te cuento, bueno, yo termino la tesis, el panorama para dedicarse a la investigación en España era desolador, estaba en el año 2016, entonces digo, vale, ¿cómo me reinvento? ¿No? Yo venía de biología básica, todo muy molecular, ¿cómo entro en la industria? Entonces hice ese segundo máster de seguridad alimentaria y ahí ya, pues hombre, los microorganismos tienen mucho peso. Y en alguna asignatura, de hecho el trabajo fin de máster, lo hice sobre las bacteriocinas. Las bacteriocinas son unas moléculas que producen algunas bacterias ácido-lácticas y que tienen una actividad parecida a los antibióticos. Entonces, en la industria alimentaria es interesante porque esas bacteriocinas se pueden usar para inhibir el crecimiento de listeria o salmonela, algún patógeno. Entonces, ya empezaba a ver ese enfoque, ¿no?, que no todos los microorganismos son malos y no todos los microorganismos hay que eliminarlos, ¿no? Hay algunos que pueden ser herramientas muy potentes. Y entonces por ahí empezó un poco ya en ese máster que hice por reinventarme un poquillo, bueno, pues que el micromundo tenía mucho, no solo hay bichos malos, ¿no?, en Mm. microbiología. Seguro. Y bueno, es que Olaya va a publicar el día 23 de este mes un libro de probióticos, ¿verdad? Sí, 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 Y, sí. y como ahí yo espero que nos lo va a contar todo de este mundo, he dicho, ahí va. Pero si es que hizo el máster de tecnología y seguridad de los alimentos. Y si Sí. hablamos de esto, porque luego ya nos vamos a leer el libro todos. y Nada, de probióticos ya un máster, ¿no? Vais a tener. Así que para ir centrándonos, eso, ¿no? Yo quería hablar de las etiquetas que encontramos en los alimentos o productos alimentarios, todo lo que viene dentro de un paquete, vaya, que encontramos en los supermercados y que prácticamente hay que hacer un máster para entenderlos. Entonces, por empezar por el principio, no sé si nos puedes explicar más qué es un aditivo. Vale, pues los aditivos son sustancias que se añaden a los alimentos, bien lo has dicho tú, a los productos, ¿no? Porque los alimentos necesariamente no tienen que llevar ingredientes, ¿no? Y a veces se añaden para alargar la vida útil, ¿no?, para que se mantengan frescos o para darle sabor o simplemente para mejorar su aspecto. Entonces son este tipo de ingredientes que se añaden a los productos para el consumo humano y que, bueno, tienen que pasar una serie de controles, ¿eh? O sea, no puede ser cualquier sustancia que se añada
en uno de estos productos para el consumo humano. ¿Y quién controla que estas sustancias, que estos ingredientes que se añadan sean seguros para consumirlos? Vale, en Estados Unidos la FDA, es decir, el mismo organismo que controla los fármacos, por ejemplo, controla también los complementos alimenticios y este tipo de aditivos. En Europa está la EFSA, que es el organismo que regula la seguridad alimentaria. Ya digo, tanto aditivos alimentarios como, por ejemplo, complementos alimenticios también están regulados por este organismo. Y en España es un poco la ECOSAN. Es otro organismo, mira, las siglas de la ECOSAN es Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ya ves, o sea, abarca, o sea, es amplio, ¿no? El campo que abarca. Pues también se encarga de controlar que todos esos ingredientes que llevan los productos que encontramos en el supermercado sean seguros. Y vamos a ahondar, vamos a arrancar un poco por ahí. Sí. Que sean seguros los hace saludables. No. Y además te diré, o sea, esa lista se está revisando continuamente. Entonces, lo que a día de hoy está permitido usar, igual dentro de un año no está permitido su uso. Y esto, pues mira, esto pasó con un aditivo que ya era bastante controvertido. Igual te suena el dióxido de titanio, porque a mí me comentaban mucho, el dióxido de titanio, el dióxido de titanio, es el E171, que no se me olvida, mira que no me sé ningún E, pero este sí. Y este aditivo se usaba como blanqueante, o sea, es un colorante. Y en multitud de, o sea, en productos de cosmética, en los chicles, esa capita blanca que tienen los chicles que cruje, eso contenía, no sé si aún sigue conteniendo, dióxido de titanio. Pues hace un año prácticamente la EFSA ya no considera este aditivo como seguro, entonces tiene que ir retirándose. Por eso que la lista está en continua revisión para que efectivamente estos aditivos sean inocuos, no nos hagan daño a nuestras células humanas. Digo a nuestras células humanas porque somos un holobionte, no solo tenemos células en nuestro organismo que son humanas, entonces a nuestra microbiota a veces estos aditivos pues sí pueden fastidiarla un poco, la verdad. Claro, del dióxido de titanio, de hecho, se añadía fármacos también, que a mí me chocó mucho cuando lo leí, pero ¿cómo puede estar en un producto, en un fármaco que te tiene que ayudar, añadir solo por estética un elemento que te va a dañar? A mí eso me sorprendió claro, muchísimo. es un blanqueante, o sea, se usa pues eso como un colorante. Es cierto que cuando quizá estos aditivos que son más pues para, entiendo que para buscar opacidad y que no se oxide lo que lleva la cápsula, etcétera, yo creo que esos se pueden sustituir. Cuando el aditivo es necesario para que el producto pues, no se deteriore, igual es un poco más complicado, pero bueno, afortunadamente eso, como que está en continua revisión y podemos estar más o menos seguros de que los aditivos que se están empleando por ahora son inocuos. Por ahora son Claro. inocuos. Y lo otro que comentabas, que es verdad que esas pruebas de seguridad o esa seguridad puede que sea para nosotros, pero no para nuestra microbiota, ¿no? Sí. Y que se debería empezar a tener en cuenta, porque al final, si daña la microbiota, nos hacen Claro, daño o a sea, nosotros. por eso yo me imagino, ¿no?, que tus oyentes dirán la microbiota, pero es que la microbiota de nuestra salud depende en parte de ella, ¿no? Hace multitud de funciones, desde que tengamos una barrera intestinal saludable, nos ayudan a digerir alimentos, producen vitaminas, tiene un efecto inmunomodulador. Si la microbiota está desequilibrada, se puede favorecer la inflamación intestinal. Entonces, vale, a mí porque en un estudio de laboratorio me digas que X aditivo a una célula humana pues nos le hace daño, vale, y a la microbiota, porque nos va a influir en la salud si está dañando también a nuestros microbios, ¿no? Y entonces eso es algo que yo creo que hay que tener en cuenta cuando nos ponemos a consumir un producto y a leer esa etiqueta, ¿no? Y todos esos todos esos aditivos. Y luego, por ir ya concretando más y centrándonos en los distintos tipos de aditivos, bueno, lo dicho, ¿no? Hay muchísimos, pero podemos empezar por los edulcorantes, ¿no? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Son seguros, saludables? ¿Para quién? A ver,
Primero con los aditivos, yo siempre lo digo, es cierto, tú te comes un producto y te estás, bueno, pues al final está formulado como está formulado. Pero cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una elaboración en casa, esa costumbre de siempre tener que añadir un edulcorante, al final yo creo que, no sé si estás conmigo, pero tenemos que acostumbrar al paladar a esos, bueno, pues a esos paladares menos cargados de edulcorante, porque al final no nos favorece. Oye, pues si te tienes que tomar un bizcocho con azúcar, pues tómatelo con azúcar, si va a ser una vez al mes o una vez cada 2 meses, pero estar sustituyéndolo por todos esos edulcorantes artificiales, porque efectivamente, precisamente esos edulcorantes acalóricos, la sacarina, el aspartame, la sucralosa, son de los que mayor impacto tienen en nuestra microbiota. Entonces, bueno, punto 1, intentar acostumbrar el paladar a un poquito menos de azúcar o de esa sensación, ¿no? A ese nivel que yo creo que, bueno, poco a poco hay que ir acostumbrándose, ¿no? Y segundo, los hay mejores y los hay peores dentro de los edulcorantes. Estos acalóricos realmente se sabe que tienen un impacto tremendo en la microbiota, van a disminuir la diversidad y cuando hablamos de una microbiota saludable, como la diversidad es como ese parámetro de salud, ¿no? Como en cualquier ecosistema, que si el ecosistema es diverso, pues va a resistir mejor una perturbación o que estemos estresados o que tomemos antibiótico o cualquier otro fármaco. Entonces, un edulcorante que daña a nuestra microbiota, disminuye su diversidad y también daña la barrera intestinal y la hace más permeable, hombre, pues no, quizá no son los más adecuados. Pero luego, por ejemplo, o sea, no todos son iguales, ¿eh? El xilitol, ¿te suena? Xilitol, es que Claro. incluso hay algún dentífrico que tiene xilitol y uno dirá, anda, pues qué bien, para los dientes un edulcorante. Este xilitol efectivamente tiene una acción muy interesante sobre la microbiota porque va a reducir bacterias periodontopatógenas, es decir, esas bacterias que pueden producir al final gingivitis, periodontitis. Bueno, el xilitol tiene una función muy interesante reduciendo la población de bacterias periodontopatógenas y luego favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas, ¿no? Entonces, mira, pues un edulcorante que no es solo no tiene una acción negativa sobre nuestra microbiota y nuestra salud, ¿no? Sino que al revés, o sea, que puede hasta ser de ayuda. Y por eso, pues en algunas dentífricos sí que se emplea como ingrediente. Curioso, Sí, curioso del sí, xilitol. sí, Sí, primero eso, ¿no? Que deberíamos acostumbrarnos al paladar, a sabores naturales, al sabor que tiene la comida. Y es verdad, y yo que he pasado también por ese proceso de retirar aditivos, es verdad que cuando te acostumbras al sabor real de la comida, pues casi lo aprecias más y mezclas alimentos en vez de añadir productos. Y luego con los edulcorantes, entonces podríamos decir que sí que hay algunos que habría que evitarlos casi a toda costa y bueno, y si tienes que añadir algo dulce, pues añádaselo, pero quita la sacarina, la sucralosa, ¿no? sí. No es lo Y más... Mm. quizá Y, esos acalóricos son los que mm. peor impacto pueden tener en nuestra salud, digamos. Y entonces si hay que elegir, pues el xilitol, que es un polialcohol, ¿no? Sí, los Mm. polialcoholes en general, bueno, hablo del xilitol porque es que no solo no es nocivo, sino que tiene este beneficio contra alguna bacteria patógena oral, pero en general los polialcoholes pues son menos dañinos, digamos. Sí, Queda resumido ahí el capítulo de edulcorantes. Luego, lo que vemos, incluso pues, intentando comprar productos saludables, lo que seguro vamos a encontrar son antioxidantes. Dice, por sí. ejemplo, yo que sé, una salsa de tomate, ¿no? Y te dice tomate, sal y como antioxidante, no sé, ácido ascórbico, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué sabemos de antioxidantes? Pues fíjate, en los antioxidantes quizás es donde podemos encontrar ingredientes que no son tan dañinos, porque si pensamos, algunos ingredientes, lo dices tú, el ácido ascórbico, que es la vitamina C, Mm, pero se usa también como edulcorante, el tocoferol, la vitamina E, mm, se usa mucho como antioxidante, por ejemplo,
ácido cítrico. Es que, ¿sabes? El problema es ese. Si nos dijesen ácido cítrico, que es el limón, pero nos ponen no sé qué, no sé cuánto, y ya decimos, ay, pero ¿qué será esto? Entonces, es cierto que son aditivos, pero en este caso, pues un ácido cítrico, una vitamina C, la vitamina E, bueno, pues son antioxidantes, pero son vitaminas o son compuestos que son más o menos naturales. Quizá es donde, si nos ponemos a analizar etiquetas, es donde nos podemos salvar de ese ingrediente tan malo. Los antioxidantes, muchos, son sustancias habituales que encontramos en la naturaleza, pero que tienen esa capacidad, bueno, pues de absorber estos radicales. Pasamos de antioxidantes a algo que ya sabemos que no debemos consumir, pero así nos cuentas un poco más de por qué no debemos consumir los potenciadores del sabor, que de hecho o sea, han sido nombrados, yo creo que cada vez más, y tienen mala prensa, yo creo con razón, ¿no? Que es el glutamato monosódico, bueno, también están en el guanilato, inositato, pero terminan en este ato, ¿no? ¿Qué nos cuentas de estos potenciadores del sabor? Claro, o sea, realmente yo creo que el glutamato monosódico es uno de los aditivos más empleados. Y precisamente, o sea, hay que analizar un poco también culpa del consumidor, ¿no? Porque ¿para qué se emplea? Pues lo dices tú, para potenciar el sabor, o sea, para hacer esos productos súper palatables, ¿no? Súper atrayentes, que al final a todos nos gustan, pero bueno, pues, la industria alimentaria también busca satisfacer al consumidor. Y bueno, entonces, este compuesto es cierto que, pues eso, es como considerado casi el quinto sabor. Eso también, no sé si lo Sí, sabías, el sí, umami. el umami. Sí, al final solamente potencia sabor. Es difícil, ¿no? Mm. Definirlo como salado dulce, sabroso sería. Y no solo puede tener algún efecto sobre la microbiota, que encontré por ahí algún datillo, tampoco grandes trabajos, sino el gran problema del glutamato monosódico, es que en grandes cantidades puede llegar a ser hasta neurotóxico y genera un síndrome que es llamado el síndrome del restaurante chino, porque precisamente si las comidas asiáticas tienen mucho glutamato, bueno, suelen tener mucho glutamato, ¿no? Incluso la soja también. Entonces, claro, no es el primero que, si hay personas además especialmente sensibles al glutamato, que si te dedicas a comer pues en exceso o demasiada cantidad de glutamato, te puede dar este síndrome del restaurante chino, que al final es náuseas, vómitos, incluso mareos, debilidad muscular. Bueno, al final el glutamato es un aminoácido, ¿no? El glutamato Mm. monosódico ya es este producto, pero el glutamato es un aminoácido y además es similar a un neurotransmisor. Entonces se puede unir a estos receptores y, claro, las consecuencias, ya digo, no solo sobre la microbiota, pero también directamente sobre nuestras células en este caso. Entonces, parece seguro en unas cantidades adecuadas, digamos, en baja cantidad. Por eso hay que, bueno, tener Mm. precaución. Y ya digo, lo hay personas especialmente sensibles. Y otra cosa, eso, lo que encontré sobre la microbiota es interesante, porque lo que se vio con el glutamato es que el consumo de glutamato, como genera estos productos tan súper sabrosos, ¿no? Se asocia con obesidad, con el incremento de peso. Y se cree que no es solo por eso, porque al final altera un poco lo que son los circuitos de saciedad, sino que además impacta en la microbiota. Y sabemos que una de, bueno, pues al final la microbiota, una de sus muchas funciones es modular el metabolismo, ¿no? Entonces, uno, porque estos productos tan sabrosos, tan palatables, hacen que consumamos más y por eso puede haber esta asociación con la obesidad, pero parece que también porque hay una modificación de la composición de la microbiota, digamos, como generando este perfil un poco más obesogénico, ¿no? Así que el glutamato produce daños, no sé si daños, pero ese síndrome que es a nivel sistémico, que va desde neuronal, y hemos visto pues, dolores musculares, vómitos, completito. Sí.
modifica la microbiota y la hace más obesogénica. Así que se van a encontrar, claro, que van a coger peso por las dos vías, ¿no? Porque la microbiota también va a ser más de ese perfil y luego porque estos alimentos, pues lógicamente son más calóricos y con un perfil nutricional mucho peor. Sí, sí, y al final hace que, bueno, pues eso, es que no solo se usa, pues eso, podemos pensar, el glutamato está en la soja, vale, pues puede tener sentido que esté en la soja, pero es que luego se añade a cualquier producto simplemente para hacerlo pues tan atrayente. Y por eso digo que al final luego el consumidor tiene parte de culpa porque bueno, al final es lo que no sé si Sí. demandamos, pero consumimos y eso la industria lo sabe, ¿no? Sí, yo he visto glutamato, por supuesto, en patatas fritas bueno, este tipo de productos seguro, pero en aceitunas, bueno, aceitunas, pepinillos, todos los encurtidos, en la gula del norte, lo que llaman la gula, que no tiene nada que Surimi. ver, que sí es surimi, que la gente lo asocia como algo saludable porque es pescado y tiene una Tiene cantidad. mucha, bueno, a ver, el surimi es pasta de pescado, pero luego estos productos llevan azúcares, llevan bueno, pues llevan Sí, potenciadores del sabor y son productos. sí, son Bueno, productos. son Sí, pero es productos. verdad que te lo encuentras en sitios donde no te lo esperabas para nada. Mm. No, no. ¿Qué más nos encontramos en etiquetas? Por ejemplo, Mm. podemos hablar de los conservantes, que ahí también hay tela. En Hablam- los hab- conser- Hablamos de los conservantes. Sí, te voy a comentar los espesantes, pero podemos hablar de los conservantes y luego de los espesantes. A ver, es que cuando hablamos de glutamato se me viene otro malo malísimo, porque Sí. igual que hay personas que pueden ser muy sensibles al glutamato, hay Mm. personas que son muy sensibles a los sulfitos. Y el sulfito es como, a ver, no sonará el sulfito del vino, Sí. pero incluso se le añade a las carnes para que no se oxiden. Al final el sulfito lo que es un antimicrobiano. Es un antimicrobiano. Lo que hace es evitar el crecimiento de microorganismos en ese producto, pues ya sea en el vino, en la cerveza. Bueno, ojo el ketchup, o sea, no quiero decir, bueno, las salsas en general, pero sé que tiene muchísimo porque conocí a una persona que tuvo, bueno, un camino larguísimo hasta saber cuál era su intolerancia o su sensibilidad a qué alimento era y realmente eran los sulfitos, ¿no? Y se encontraba que estaba en todo porque es muy práctico. Claro, yo añado sulfitos y inhibo el crecimiento de microorganismos patógenos. Entonces, podemos, claro, inhibe el crecimiento de esos microorganismos, inhibe el crecimiento de las enzimas que luego degradan, bueno, pensemos en la carne, ¿no? Cuando se oxida, Mm. ¿no? Esta carne, a lo mejor que ya la compramos fileteada y que ya vemos que en alguna zona se está oxidando. Bueno, pues será porque ya está pasada o porque a lo mejor no lleva tantos sulfitos. Pero lo mismo, el consumidor ya no la atrae, ya no le entra por el ojo esa carne que ya se ve un poquito oxidada. Y como cabe esperar, o sea, un antimicrobiano como es un conservante como los sulfitos, a la microbiota la atacan porque son microbios. A todos, no tanto. Por ejemplo, hay algún bichejo bastante que luego nos fastidia, como es Clostridium difficile, que los sulfitos no le hacen nada. Entonces, claro, nuestra microbiota, pues como cuando tomamos un antibiótico, ¿no? Al final se ve un poco afectada, esas bacterias o esos microorganismos al final beneficiosos, y el que sobrevive mejor al antibiótico o en este caso a los sulfitos, bueno, pues hace más fuerte. Clostridium difficile puede dar problemas en este sentido. Entonces, bueno, así como el glutamato parece malo, malísimo, los sulfitos también dan problemas, no solo a las personas que tienen especial sensibilidad, sino a cualquiera, Mm. porque al final nos está arrasando un poquillo Sí. la microbiota. Es verdad que están las personas intolerantes a los sulfitos, que de hecho viene marcado en negrita, es como está marcado como alérgeno. Sí. Bueno, y es verdad, y aparece en prácticamente todo. Pero claro, es otra vez lo mismo, ¿no? Dice, bueno, y el que no tiene intolerancia, ya, pero es que te está dañando, si te está dañando la microbiota, si hace el efecto de antibiótico. Claro, o sea, es muy antimicrobiano, entonces, bueno, pues al final, para lo bueno y para lo malo, estamos llenos de microbios y al final
los microorganismos muy resistentes, como puede ser ese Clostridium difficile, que tras a veces terapias antibióticas queda unas diarreas persistentes que son complicadísimas de eliminar. Bueno, pues fíjate, este microorganismo también puede resistir a los sulfitos y hacerse fuerte, ¿no? Dentro de una microbiota que va a estar dañada. Si consumimos, bueno, ahora que nadie se ponga una etiqueta y dice, ay, tiene algo de sulfitos y ahora ya me voy a cargar a mi microbiota. No, pero bueno, los estudios lo que hablan es de un consumo prolongado o habitual, o bueno, al final todo se acumula, ¿no? Ese problema cuando está en todo, pues dices, complicado. Bueno, no complicado, ¿no? Porque luego podemos ver que al final, si no comes productos y comes el alimento, pues lo normal es que no tenga añadido, ¿no? A mí eso me da rabia y cuando haces una intervención en la que retiras todo este tipo de productos, a lo mejor haces una intervención también con probióticos, bueno, todo lo que se puede hacer para mejorar microbiota y por tanto el problema con el que haya venido, y te meten, pues puede ser los sulfitos, pero también algún herbicida que además pues seguramente no provenga de la Unión Europea y es un antibiótico también. Y claro, te van poniendo como piedras. No era el tema de nos hemos salido, No, pero da mucha pero rabia, ¿no? Porque da mucha rabia, sí, sí, y a veces no sabes qué comer. Yo digo, mira, en la variedad está la clave, porque lo que tú dices, pues yo no sé si esa manzana que me estoy comiendo va a tener un pesticida y si este otro, ya digo alimentos, ya no digo productos, o sea, sin ningún claro. ingrediente, pero no sabes lo que tienes. Entonces, mira, cómo hemos variado y idealmente de cercanía, y porque entonces así a lo mejor pues no hay que añadirle tantas cosas para que no se ponga pocho la fruta o lo que sea, pero bueno. Antes de pasar al siguiente, no sé si de conservantes tenías alguno más en No, o mente. sea, ese es como, yo creo que es el que más nos suena y es como muy habitual. Ya te digo, yo esta persona que conocía o que conozco, su camino hasta encontrar qué era lo que le sentaba mal y luego la limitación de ¿y ahora qué puedo comer? Y Mm. no, es muy complicado y ahí es donde te das cuenta que realmente los sulfitos están en muchísimos productos. O sea, es casi imposible comer fuera porque te tienes que asegurar que no te echen ni una salsa ni nada porque puede contener sulfitos. Mm. ¿Tú sabes si con un tratamiento, con mejora de la microbiota, con reparando barrera, podría llegar a tolerar sulfitos esporádicamente, pues eso, pues al salir por ahí o es complicado? A ver, claro, es que depende cuando hablamos de alergias, de intolerancias. Es cierto que una barrera con exceso de permeabilidad permite que pasen alimentos sin digerir, toxinas, y eso, bueno, pues por ejemplo, una intolerancia a la fructosa puede llegar a revertirse. A los sulfitos ahí me pillas, pero quizá es cierto que estas reacciones tan adversas a esta sustancia química probablemente venga desencadenada porque ya la persona de base no tenía una barrera intestinal sana. Estoy casi por asegurarlo, porque es que es lo habitual. O incluso cuando alguien tiene una contaminación por metales pesados, obviamente ha tenido que comer metales pesados, obvio. Pero si tu barrera intestinal es Sí. permeable, eh, estás tú acumulando esos metales pesados y la microbiota, eso lo sabemos, hay ciertos taxones que nos ayudan que tienen un efecto como por ejemplo quelante en el caso de los Mm. metales pesados, con lo cual seguramente a nivel de otras sustancias como pueden ser los sulfitos, la microbiota equilibrada puede echar una mano en que estas sustancias químicas no nos produzcan tanto daño. Pero bueno, desgraciadamente en nuestro medio estar 100% saludable a nivel de microbiota equilibrada, barrera intestinal íntegra, nada de exceso de permeabilidad, esa capa de moco bien para proteger el epitelio intestinal. Bueno, pues eso hay muchas personas que no lo tienen a día de No, hoy. bueno, la inmensa mayoría. Sí, pero por lo Sí. menos saber ya que tenemos que poner el foco ahí, porque hay esa debilidad y tampoco podemos evitarlo, pero sí focalizarnos en intentar mejorar todo lo posible
intestino, la capa de moco, microbiota, para protegernos de enfermedades y de lo que nos puede provocar, ¿no? de estas agresiones externas. Sí. Y yo creo que por cerrar tema aditivos o los más comunes, Sí, quería me habías comentar preguntado, espesantes. sí, me habías Espesantes preguntado y te corté. Sí. que también se utilizan mucho para dar esa textura cremosa y claro, es muy interesante para la industria, para muchos productos. Sí, a ver, se usan mucho y muchos son más o menos naturales, ¿eh? Por ejemplo, el agar-agar, todo lo que son espesantes, emulsionantes, hay tanto algas, o sea, sustancias que se obtienen de algas, como el agar-agar, o la goma xantana, que también se obtiene de alguna planta. Al final son polisacáridos, ¿vale? Entonces, bueno, son cadenas de algún azúcar. Entonces, ¿impacto sobre la microbiota tienen? Algunos sí, porque al final nuestra microbiota consume, degrada, fermenta estos polisacáridos y eso hace que unos aumenten, unos taxones aumenten y otros disminuyan. Bueno, cierto impacto tiene. No todo es tan negativo, ¿vale? Hay, por eso, la carbosimetilcelulosa, por ejemplo, el carragenato capa, estos dos yo sí he encontrado que, por ejemplo, disminuyen bifidobacterias, que es un taxón, bueno, las bifidobacterias es como un marcador de salud en nuestro entorno. Entonces, estos dos tipos de aditivos sí tienen un impacto negativo en las bifidobacterias, aumentan proteobacterias, que también dentro de proteobacterias hay bacterias que no son demasiado interesantes. Por ejemplo, las Klebsiella son proteobacterias o el Helicobacter pylori también. Entonces, bueno, pero el agar-agar no encontré cosas muy negativas del agar-agar, de la goma xantana, al final es eso. Pueden ser usados para, por ejemplo, los fermentan, producen ácidos grasos de cadena corta, que son moléculas que, por ejemplo, el butirato es empleado por nuestras células del epitelio intestinal como energía, o el acetato o el propionato. Entonces, no todos van a tener, no todos estos emulsionantes espesantes van a tener ese efecto nocivo en la microbiota, pero ya digo, en general no están exentos de un efecto sobre ella, porque al fin son polisacáridos y muchos son empleados por la microbiota. Yo creo que ahí en los pesantes hay que destacar uno que sí puede ser potencialmente dañino, es donde vamos a encontrar el gluten. Que, A ver, es que el gluten en sí, yo no quiero ser así muy radical, pero es que el gluten en sí favorece el exceso de permeabilidad intestinal. Entonces, claro, quien no tenga un problema con el gluten, digamos que sea celíaco o que tenga una sensibilidad al gluten, puede comer gluten. Lo que pasa es que en nuestro día a día, si nos ponemos a analizar, a veces, o sea, yo no, porque ya voy muy consciente de ello, pero quien te dice su menú diario, a veces en cada una de las comidas el alimento, el ingrediente más abundante es el gluten, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues eso, uno, nutricionalmente no tiene sentido, estamos desplazando por comer pan a todas horas o pasta a todas horas alimentos más interesantes, nutricionalmente más interesantes, y además ese exceso de gluten puede también tener un efecto sobre la permeabilidad intestinal, o sea, provoca un exceso de permeabilidad intestinal. Entonces, ya digo, yo como gluten, lo que intento que no sea pues o todos los días o en todas las comidas, porque si como gluten o como trigo, pues no como otros alimentos que pueden ser más interesantes. Sí, y yo creo que luego eso, que quizás no es solo el gluten del pan o el consumo de gluten que viene del pan, sino en todos estos productos. Y que Bueno. son productos que el gluten está sacado de un trigo pues con esa calidad, ¿no? Que nos podemos imaginar. Así que claro, es doblemente perjudicial. Es que a veces no solo el gluten, es exacto, lo que dices tú, cómo ha sido cultivado ese trigo, si tiene, o sea, si ha sido, si se le han añadido fertilizantes o productos de estos para, entonces, bueno, sí.
Pero esto ya sería un melón, como abras esto, No, no. hablamos 2 horas. Eso da para 3 capítulos mínimo. Digo yo creo que Sí. sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, resumiendo, ¿no? Quitar un poco la quimiofobia, porque Exacto. hay aditivos que son inocuos, podemos decir, y que son necesarios para conservar el producto. Lo único que es verdad que cuanto menos lleven mejor, pero bueno, eso es imprescindible, como he visto el antioxidante, ¿no? Vitamina E o vitamina Claro, C, o bueno, mira, me anoté uno para decírtelo. La curcumina la tiene un curcumina. E asociado. Pues la Mm, curcumina al final es una especia, pero que tiene polifenoles, que para nuestra salud es estupenda. Bueno, pues hay un E asociado. Entonces, hay que hacer diferenciación, pero me parece buena idea. Cuanto más pequeña sea la lista de ingredientes, mejor. Y mm, más mercado y menos supermercado, mejor mm. también. Eso siempre. Y me quedo también con el tema edulcorantes, que si ocasionalmente, no que habría que marcarlo, ocasionalmente queremos utilizar alguno, utilizamos xilitol, que quizás es Sí, o el los más ventajoso. polialcoholes, Mm, exacto, los polialcoholes en general van a tener un menor impacto en nuestra microbiota y por lo tanto en nuestra salud. mm. Y el resto, pues muy beneficiados no salen de... No, pues es lo que decimos, Claro, que nadie le coja fobia a todos estos pero es que hay que comer alimentos y no productos. claro. No sé cómo Y, lo ves. sí, y ahí, sí, por terminar por cerrar el tema, ya hemos dicho algo, ¿no? Pero si una persona que nos escucha está preocupado por esto, empieza a querer cambiar sus hábitos alimentarios, a buscar productos más saludables, pues no sé qué pasos a seguir le dirías, así como principal. Mira, pues a mí me gusta mucho una pirámide nutricional que hay ahora, que es la pesco mediterránea. ¿Qué pirámide es esta? Pues mira, en la base hay vegetales, fruta, setas, aceite de oliva, frutos secos, alimentos. O sea, ni una etiqueta. El pescado es fundamental, el marisco es fundamental, huevos de calidad, proteína de calidad, grasas, por supuesto, siempre de calidad, ¿no? Eh, alimentos. Cuanta menos listas de ingredientes tenga lo que nos comamos, mejor. Y que cuando comamos un producto, tampoco, bueno, me parece bien, yo soy curiosa y yo también busco qué es el E y qué no es el E, pero no tenerle fobia a todos estos aditivos porque, en principio, hay organismos que se encargan de vigilar que sean inocuos, pero si nos dedicamos a comer productos y no alimentos, pues seguramente nuestra salud no será óptima, porque eso es así. Al final bueno, pues son productos. Son productos. Son... Para terminar, Olaya, suelo hacer una pregunta a todos los que pasan por el podcast, más personal, que es ¿qué es la salud para ti? Es difícil esta pregunta, ¿eh? A ver, es cierto que yo creo que es sentirse bien desde distintos aspectos. Sentirse bien físicamente, sentirse bien mentalmente, y yo creo que ahí es donde, es como cuando yo hablo mucho, ¿no?, de la salud, desde Nutribiótica hablamos mucho de la salud a 360 grados. Hay que cuidarse por dentro, hay que cuidar lo que comemos, tenemos que descansar, respetar los ritmos circadianos y gestionar bien el estrés. Ahí es un punto que yo creo que el que más o el que menos, yo confieso, me cuesta. Entonces, para mí la salud es esa visión a 360 grados y cuidar todos esos pilares, que no es fácil, que hay que estar día a día y cada uno llegará donde llegue. Pues si no somos capaces de comer 100% bien esa alimentación variada, a base de sobre todo vegetales, grasas de calidad, oye, pues cada día mejorar un poquito. Yo sé que lo que más me cuesta es esa gestión del estrés, entonces hay que intentar mejorar, pero son muchos aspectos, hay que verla, yo creo que a 360 grados, y a veces se nos olvida un poco ese bienestar también emocional, psíquico, esa salud mental y cerebral. Sí, me gusta mucho el concepto de salud 360, ¿no? Que va ligado a lo integral o medicina integrativa, pero no sé, se visualiza muy bien, ¿no? La salud 360. Sí, Está muy que bien. no es solo que no te duela aquí, o sea, que no es solo Sí, que la comida te siente bien, pues a mí la comida me sienta bien. Son muchas más cosas y muchos más aspectos que hay que cuidar
y que, bueno, pues a cada uno nos cuesta uno, ¿no? Sí, y luego, eso está muy bien también, ¿no? Bueno, pues yo con la alimentación ya lo tengo controlado y me alimento bien. Y a lo mejor, pues cojeo en el deporte. Bueno, pues a ver cómo puedo empezar por ahí. O en la gestión Exacto. del estrés, que en eso estamos muchos. Sí, Pues lo mismo, ¿no? Vale, pues ya tengo controlado lo demás. ¿Qué hago para mejorar esto? Y ahí iría, sí, por ahí iría la dinámica, ¿no? Como... sí, Hmm. exacto. Y sin agobiarse y avanzar pasito a pasito. Cada uno sabe dónde flaquear. Lo del deporte también es importante, que ahí también flaqueamos algunos. Bueno, cuéntanos, Soraya, dónde te podemos encontrar, en redes, web. Sí, DRA Olayotero, esa es mi web, también es mi Instagram y nada, pues ahí me encontráis escribiendo sobre todo sobre probióticos y microbiota. Y a veces, pues eso, relacionado también, por supuesto, con los aditivos alimentarios, pero por ahí me encontráis. Muy bien, pues ha sido un placer. Muchas gracias. Nada, hasta otra, Pablo, cuando quieras. Nos vemos, gracias.